Buenas tardes, señor juez. En el presente caso solicitamos el pago de una indemnización por daños y perjuicios ocasionados a mi patrocinado, como consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la demandada, por lo que debe reconocerle el pago de una indemnización disgregado en los conceptos de daño moral, daño emergente y lucro cesante. Así, en principio debemos de señalar que el 24 de febrero del presente año, el demandante sufre una caída del andamio en el cual se encontraba colocando unos sockets del estadio en construcción. Frente a dicha caída, o como consecuencia de dicha caída, se le diagnostica una hernia discal en los discos L4 y L5. Para su recuperación se requería que el demandado afronte una operación y una rehabilitación, siendo que la demandada primigeniamente se hace cargo de dichos gastos. No obstante, dicho accidente genera secuelas, las cuales son diagnosticadas con posterioridad, cuando el demandado y la demandante ya no mantenían un vínculo laboral. En ese sentido, y ante esta situación, el demandante tuvo que buscarse una nueva fuente de ingresos. Es por eso que luego de haber acudido a todas sus citas de rehabilitación, ingresa a trabajar en un nuevo centro de labores. Sin embargo, solamente al mes de haber iniciado sus nuevas labores, empieza a sufrir un fuerte dolor, punzadas en la espalda y adormecimiento de la pierna derecha. Tras la realización de exámenes, el diagnóstico es lumbociatalgia. Así es, lumbociatalgia, la cual tiene su causa su causa directa en la hernia discal que se había producido como consecuencia de la caída. Decimos que tiene una causa directa, pues la lumbociatalgia justamente hace referencia a un fuerte dolor en el nervio ciático, la cual se produce justamente en las vértebras lumbares L4 y L5. Es por eso que mencionamos que tiene una causa directa. Este fuerte dolor se empeora con la movilización del trabajador. Es por eso que, como consecuencia de ello, no puede realizar las mismas labores que realizaba con normalidad. Y no solamente se encuentra incapacitado para trabajar, sino que además debe de afrontar costosos gastos para una rehabilitación frente a la lumbociatalgia. En ese caso, se configuran los 4 elementos de la responsabilidad contractual. El daño está plenamente acreditado con el examen que acredita la lumbociatalgia, y también, como esta es consecuencia de la hernia discal, estamos adjuntando al proceso el examen de la hernia discal. La antijuricidad se configura por haber incumplido la demandada con las normas establecidas en la ley de seguridad y salud en el empleo, la cual específicamente en su artículo 49 establece que es obligación de la demandada acreditar o brindar la seguridad y salud en el empleo de sus trabajadores, así como realizar exámenes al inicio, durante y al finalizar la relación laboral, lo cual no ocurrió en el presente caso. No solamente eso, sino que debemos de señalar, y lo cual debe tenerse en cuenta, que al momento de ocurrir el accidente, la demandada no contaba con un plan de contingencia de primeros auxilios. Esto se da debido a la inexistencia de un comité o de un supervisor de salud y seguridad, quien es justamente el encargado de elaborar y poner en práctica las políticas y los programas de promoción de la seguridad y la salud, así como de evitar los accidentes de trabajo, lo cual evidentemente no existía en la empresa demandada, pues cuando se origina el accidente de trabajo, son los propios trabajadores quienes trasladan o le brindan los primeros auxilios al demandante, trasladándolo hacia el inicio de la obra, lo cual empeora su situación, pues el manual de la Cruz Roja Americana establece que frente a estos casos se debe de mantener inmovilizada a la víctima, es decir, se debe de minimizar cualquier movimiento que empeore la lesión, lo cual no ha ocurrido, pues son los trabajadores quienes, repito, son los que trasladan al trabajador. La demandada tampoco cumple con el reglamento de seguridad y salud de trabajo de las actividades eléctricas, pues solamente entrega al trabajador un arnés de seguridad y un casco, lo cual es totalmente insuficiente para realizar las labores, pues las normas exigen que deben entregar implementos de seguridad y equipos de protección
como son el casco dieléctrico, la máscara facial y lentes, las botas de Hebe, entre otros. Sin embargo, la demandada, pese a tener reconocimiento internacional respecto a responsabilidad, no le entrega dichos implementos a los trabajadores, lo cual evidencia pues el grave riesgo que corrían estos al realizar dichas actividades. Incumplimiento que genera que la demandada debe responder por culpa inexcusable. En ese sentido, también se ha acreditado en el presente caso el nexo de causalidad, el cual se origina como consecuencia, pues el daño se origina como consecuencia del incumplimiento de la demandada de las normas en seguridad y salud en el trabajo, lo que ocasiona que el demandado, como consecuencia de la caída, tenga una hernia discal, la cual a la actualidad ha generado una lumbociatalgia. En ese sentido, le corresponde al actor el pago de una indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento de las normas antes citadas, y como lo establece también el artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que debe declararse fundada la demanda en todos sus extremos. Buenas tardes, señor juez. En representación de la empresa demandada, solicitamos que la demanda sea declarada infundada, en virtud de que no se han acreditado los elementos de la responsabilidad civil contractual. Nuestra teoría del caso se va a fundar en 3 puntos principales, siendo el primero de ellos el cumplimiento de todas las normas laborales exigidas por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, no existe conducta antijurídica. Debemos precisar, como primer punto, que la empresa demandada contrata al empleado demandante para ejercer funciones de instalación de griferías. Sin embargo, en el momento del accidente de trabajo, él ejercía la labor de un técnico electricista. Debemos señalar que la labor del técnico electricista es una labor especializada y técnica. En virtud de esto, nosotros solamente contábamos con 4 trabajadores en el momento de los hechos. Asimismo, la norma en el artículo 49 exige a la empresa capacitar debidamente al trabajador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud respecto al giro de su función. ¿Qué quiere decir esto? Que el demandante se encontraba capacitado para cumplir debidamente estas normas, pero en el ejercicio de labor de grifería, más no del técnico electricista. En tal sentido, si bien se le dotó y se encontraba a su disposición tanto el casco como el arnés de seguridad, es imposible que el demandante haya usado, sobre todo este último, debidamente, pues no conocía para qué servía ni cómo se realizaba. En tal sentido, el arnés no pudo cumplir la función para la que existe, esto es, para evitar cualquier caída o en todo caso aliviarla. Asimismo, resulta necesario señalar que sí existe un plan de contingencia, el mismo que se ha llevado a cabo. El plan de contingencia consiste en que los trabajadores capacitados en primeros auxilios brindan atención al trabajador y lo trasladan a las afueras de la obra para que pueda acceder la ambulancia y brindarle la atención inmediata. Resulta ajeno a nuestra responsabilidad que el trabajador se haya querido levantar, pese a las indicaciones del personal capacitado. Como tercer punto, tenemos que existe una fractura del nexo causal, en 2 momentos. En un primer momento, debido a un hecho determinante de la propia víctima. El demandante actuó imprudentemente al realizar funciones que no estaban reguladas, más aún si incumple normas laborales como la regulada en el artículo 79 literal C, que señala: los trabajadores no deben operar o manipular equipos, herramientas u otros elementos para los cuales no han sido autorizados. Y en un segundo momento, posterior al proceso de rehabilitación que tuvo el accionante, ya que desempeñó funciones de un trabajo pesado, esto es, trabajó como empleado en una empresa dedicada al transporte de materiales de construcción. Por lo tanto, este hecho es el que permitió agravar o en todo caso generar la lumbocitalgia que el demandante ahora padece. Asimismo, tenemos que precisar que existe un hecho determinante de un tercero, esto es la clínica, pues en el transporte del demandante al interior de la clínica para tratarlo, el demandante sufrió una caída, lo que le generó incluso gritos de dolor y un posterior desmayo. Este hecho es el que agravó la hernia que padeció en su momento el empleado. Y este hecho no se encuentra dentro de la esfera de control por parte de la empresa demandada, por lo tanto no es imputable a ella. Lo señalado está recogido en el artículo 1317 del Código Civil. Por lo tanto, habiendo superado este elemento como los anteriormente señalados,
Señor juez, solicitamos a usted que declare infundada la demanda.